cuando nos habla sobre el mensaje a las 7 iglesias, específicamente en este mensaje a la Odisea, nos habla sobre un peligro o un problema de cuando una persona ya es cristiana, ya es creyente, pero pierde o no tiene celo o entusiasmo por las cosas de Dios. Hermano, tenemos bostezo para las cosas de Dios. Yo no sé cuántas veces he predicado, hermanos, y hermanos sentados en la iglesia así, hermanos. No, siento que me van a morder, hermanos. Estaba predicando Darrell, donde yo me senté, y bueno, me senté en diferentes lugares, en los diferentes servicios. Pero al lado mío, una hermana, mientras estaba predicando el pastor Darrell, hermanos, se quedó dormida, hermanos. Hasta se acomodó así en la banquita. Hermanos, Darrell no es un predicador tranquilo. Darrell es un predicador bombástico, hermanos. ¿Y se durmieron con Darrell? La iglesia está dormida. Espiritualmente estamos dormidos, o para entender esa expresión es la palabra indiferentes. El libro de Apocalipsis se divide en 3 puntos. La primera división, en el primer capítulo, es las cosas que fueron. Después, las cosas que son, cuando habla el tiempo de la iglesia, de las 7 iglesias. Y después termina del capítulo 4 en adelante sobre las cosas que serán. Las cosas que esperamos como cristianos, que Cristo venga con nosotros. Amén, hermanos. Pero la segunda división del libro de Apocalipsis habla de las cosas que son. Habla del tiempo presente, de cómo Dios habla, y es a través de estas iglesias que Dios nos lo enseña. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamos, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y termina con la iglesia de la Odisea. Estas eran 7 iglesias literales de Asia Menor, que hoy conocemos como Turquía. Y quisiera que hoy habláramos de esta última iglesia, el mensaje a la Odisea, y que estudiemos la condición de la iglesia. Y me encanta que la Biblia nos habla de una manera práctica para poder comprenderlo en su totalidad, y cualquier problema que enfrente una iglesia se aborda en una de estas 7 iglesias. No hay problema que una iglesia tenga que no se aborde en una de las 7. Nos habla de una manera poderosa y de una manera contundente. Versículo 22, miren lo que dice la Biblia. El que tiene oído, oiga. Lo que, ¿quién, hermanos? ¿Dice a quién? Dios nos habla de una manera personal. No es lo que Dios dijo, es lo que Dios dice. Donde está Apocalipsis capítulo 3 es en el desglosamiento del tiempo presente. Dios habla a la iglesia, hermanos. Si estuviera en el capítulo 4, entonces ya Dios no estaría hablando a la iglesia, pero en el capítulo 3 es como Dios obra en este tiempo, hermanos. Dios habla a la iglesia a través de su espíritu. Tampoco lo dice en forma general. Es lo que Dios te dice a ti. Cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que se abre la Biblia, aunque se predique un mensaje, yo me sorprendo, hermanos, que Dios te va a hablar de una manera a una persona sentada de este lado, y le va a hablar a una persona de una manera distinta de la banca sentada del otro lado, aunque el mensaje sea el mismo. Porque Dios es un Dios de personas, y Dios te habla específicamente a ti lo que Dios quiere que tú hagas, hermano. Amén. Aunque todos escuchamos la verdad general, Dios habla personal e individualmente a cada uno, hermanos. Significa que Dios habla a tu corazón en la iglesia, hermanos. Recuerda que Apocalipsis se divide en 3, y el tiempo de la iglesia es las cosas que son, la obra que Dios hace en este momento. La iglesia está compuesta por individuos, hermanos. Miren lo que dice Apocalipsis 1:12. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, dice la Biblia: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, habla de su santidad, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son, hermanos?
Ahora, ¿quién está en medio de los candeleros, hermanos? Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi los 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Jesús está en medio de la iglesia. Qué tremendo saber, me regalas un poquito más de audio, no quiero usar la voz. Qué tremendo saber que Dios se para en la iglesia. Lo que enseña ese versículo, no te emociones, Dios está en la iglesia, hermanos. Mateo 18:20, solo para reforzar ese punto, nos dice la Escritura. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3, aquí somos 2 o 3, hermanos. Dios está en medio de la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, estudiamos esta última iglesia, la iglesia de la Odisea. Nos dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El testigo fiel es Jesús, hermanos. El testigo verdadero es Jesús. Quien está hablando en este pasaje es Jesús, hermanos. Testigo fiel y verdadero está hablando. Su mensaje que está a punto de predicar es claro, contundente y preciso. Versículo 15. Yo conozco tus obras. Dios conoce quién eres. Dios sabe qué haces y qué no haces, qué dices y qué no dices. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, hermanos. Yo conozco tus obras, y nos dice: no eres frío, pero tampoco eres caliente. Luego abre signos de exclamación al decir: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, fíjense qué dice, hermanos: te vomitaré de mi boca. De acuerdo a mi Biblia, existe un pecado que le causa náusea a Dios, y es la indiferencia espiritual. Creo que el pecado más predominante en el tiempo de la iglesia es el pecado de la tibieza, es el pecado de la apatía, es el pecado de la indiferencia ante las cosas de Dios. El Señor no manda este mensaje a una persona perdida, a un ateo, pero tampoco le manda este mensaje a un cristiano que tiene fuego por Dios y consumido por su obra. Habla de aquellos que están en medio. Cristianos que tienen medio corazón en Dios y su obra. Lo que nos da la siguiente pregunta: ¿cómo saber si yo soy tibio? Punto número 1. Cuando un cristiano es tibio, existe una indiferencia para la santificación personal. La primera cualidad de un cristiano tibio es que no le importa la santidad personal. Primera de Pedro 1:14, miren lo que dice, hermanos. Primera de Pedro 1:14 nos dice la Escritura: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó. ¿Cómo es, hermanos? ¿Cómo es Dios, hermanos? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La primera pérdida es la pérdida de una santificación personal, hermanos. En la manera que habla un cristiano, es inconcebible que un cristiano diga groserías, hermanos. Un cristiano debe hablar con gracia y sus palabras sazonadas con sal, hermanos. Una santidad en nuestra manera de vestir, no con una indiferencia al decir: pues ¿qué le importa? Claro que le importa a Dios tu manera de vestir, porque refleja tu corazón. Hermanos, yo no puedo entender que haya mujeres que vengan a la iglesia con un escote. No lo entiendo. No hay santidad, no hay amor a Dios, no hay reverencia. Los lugares que visitamos, mantenerlos alejados de los vicios. Me duele orar por cristianos que toman y fuman, hermano. Una decadencia espiritual. Primero es una indiferencia a la santificación. Y siempre alguien dice: ¿y qué de malo tiene? ¿Por qué murió Adán? Porque tomó una fruta. No fue la fruta, fue que Dios le dijo: no la tomes. Pecado es hacer lo que Dios no quiere. Miren lo que dice Marcos 7:6, hermanos.
En lo que llegamos ahí, la Biblia dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, hermanos. Marcos 7:6 dice la Biblia, respondió él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo, ¿qué dice, hermanos? Dios le bendiga, hermano. Dios te guarde, hermana. De labios me honra, pero su corazón está tan apartado de mí. Puedes venir a la iglesia y tu corazón no estar con Dios. Sabes honrarme, sabes hablar, pero tu corazón está lejos. Batallamos con pecados que tú le llamas pequeños, pero para Dios no hay pecados pequeños. Tal vez no dices grandes mentiras, pero dices mentiras blancas en tu mente, pero para Dios siguen siendo mentiras y sigue estando mal, hermano. Tal vez no robas, pero no pagas tus deudas y sigue siendo lo mismo. Y no cumplir con lo que Dios nos pide. Tal vez no cometes adulterio, pero te ríes de los chistes de doble sentido en el trabajo. Punto número 1 en la decadencia de un cristiano es una falta de santificación personal. ¿Qué de malo tiene? Ay, qué exagerados. Y estás cavando, hermano, tú solo. Punto número 2, hermanos. Una falta de deseo de servir a otros y de servir en su obra. Vayamos a Deuteronomio 10:12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 nos dice la Biblia. Ahora pues, Israel, ¿qué pide quién, hermanos? ¿Dios te pide algo a ti, hermano? Sí. ¿Dios me pide algo a mí? Sí. Nos gusta pedirle a Dios, ¿verdad? Pero en este versículo Dios te pide a ti. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Fíjense, hermanos, teme a Jehová, anda en todos tus caminos, ámalo. Y fíjense este que sigue. ¿Y qué dice ahí? ¿Quién quiere que le sirvas, hermano? Dios. Sirve a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. El alma es el asiento de nuestras emociones, pero nuestras emociones están en todo menos en la obra de Dios. ¿Sirves a Dios? Te voy a hacer unas preguntas. Primera, ¿oras por la escuela dominical para que más gente aprenda doctrina? ¿Oras por la escuela dominical? No puedes orar si no vas. ¿Te importa que las personas que llegan a una iglesia no sean salvas? A veces hago la pregunta, levanten la mano y a veces nadie le testifica a esa persona y viene y se sale sin Cristo. Cuando en esta iglesia ya hay personas que saben ganar almas para Cristo, hermanos. ¿Te importan las personas que no son salvas de tu comunidad? Estamos en un punto de la iglesia, hermanos, y no hablo de esta iglesia, sino de las iglesias que creen que le hacen un favor a la iglesia si sirven. Estás muy equivocado. La iglesia nos da el privilegio de servir a Dios. Es un privilegio, hermanos. Mateo capítulo 20, versículo 28, miren lo que dice. Mateo 20, 28 dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? ¿Quién vino a servir, hermanos? Jesús. ¿Y tú no puedes servir en un ministerio, hermano? ¿No puedes hacer una visita? ¿No puedes ganar un alma a Cristo? ¿Participar en un ministerio? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esta semana pudiste dar el evangelio más de 6 veces, hermano. Conferencia de evangelismo, ¿lo hiciste? En una iglesia, 4 personas en campaña de evangelismo. Sé que el sábado fuimos más, pero ¿y los demás días? Y en tu vida personal, hermano, que a alguien le hables de Cristo en otro lugar. Me impresiona esto, hermanos. Vinieron más de otra iglesia a servir que de nuestra iglesia. Lo voy a repetir, hermano. Vinieron más personas de otra iglesia a servir que de nuestra propia iglesia. Hermanos, qué triste. Pretextos, no quiero, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. Si tú le dices a Dios, tengo otras cosas que hacer, ¿no crees que Él también te puede decir un día, tengo otras cosas que hacer?
¿Y eso está en la Biblia, pastor? Vayamos a Proverbios 1:24. Proverbios 1:24 dice la Biblia: por cuanto llamé. ¿Dios llama, hermanos? Sí, sírveme, predícale al de al lado, haz algo por mí. Dios pone algo en tu corazón y Dios te llama, hermano. Y no quisiste oír. ¿Dios habla? Sí. ¿Nosotros escuchamos? No. Llamé, no quisiste oír. Extendí mi mano, no hubo quien atendiese. Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Fíjense lo que dice, hermanos: también yo me reiré de vuestra calamidad. No, yo no quiero que Dios se burle de mis problemas, hermano. Y eso está en la Biblia y está inspirado. Si yo no me ocupo de Dios, ¿por qué Dios se va a ocupar de mí? Dice Dios: te causa risa, no te importa mi obra. Yo me voy a reír de ti cuando tengas hambre. No, hermanos, a mí eso me da miedo. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando te venga lo que más temes. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. Pero Diosito, ¿qué he hecho? Entonces me llamarán y no responderé. ¿Puede llegar el momento que Dios no responda? Sí. Me buscarán de mañana. No lo vas a hallar, hermano. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Vivir con temor de Dios es una decisión diaria. Yo escojo someterme al temor de Dios o andar en la carne. Y nos conviene tener temor de Dios, hermanos, para que Dios me escuche, para que Dios me ayude. Más adelante dice: serás hastiado de tus propios consejos, porque ya no te importa el consejo de Dios, te tienes que aconsejar tú solo. Qué triste vivir de esa manera, hermano. Tercera, hermanos, decadencia y muestra de un cristiano en apatía, hermanos, tibio, una falta de apetito de leer la Biblia. Yo me preguntaba esta semana, hermanos, ¿cuántas personas de la iglesia leerán la Biblia? Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Nos dice la Biblia: toda la palabra, toda la escritura. ¿Cuánta escritura es inspirada, hermanos? Ha habido personas que me han dicho: pero es que eso está en el Antiguo Testamento. ¿Entonces no vale o qué? Toda. Vivimos una clase de cristianismo que dice: me gusta Filipenses 4:13, pero este otro no me gusta. Entonces vas a agarrar lo que te gusta y lo que no, no. La Biblia se toma completa. Y hay cosas que no me gustan, pero los guardo por mi bien, porque quiero que Dios me bendiga y me guarde, hermanos. Toda. Eso implica el Antiguo Testamento, y las cosas que no te gustan, como perdonar, también está en la Biblia. Toda la escritura es inspirada. La Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Toda. Necesitamos toda la Biblia, hermanos. Inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Creemos la Biblia en general, pero lo que no nos gusta decidimos no creerlo. Este se aplica a mi necesidad. Ay, este está muy duro, este no. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Si algo ya no aplicará, pues entonces arráncalo de la Biblia, hermano. No, es que ahora ya es gracia. Toda la Biblia es inspirada. Toda, amén, hermanos. Pierdes el apetito por leer la Biblia cada día. Te pregunto, hermano, y no contestes: ¿leíste tu Biblia hoy? Pero hoy hay servicio, pastor, me la leen. ¿Leíste tu Biblia hoy en tu casa? ¿Leíste tu Biblia ayer en tu casa? Hermano,
¿traes tu Biblia a la iglesia? Es que se proyecta, pastor. ¿Y qué? Vivimos en un tiempo, hermanos, que al cristiano le da pena cargar su Biblia. ¿Lees la Biblia? Con razón nos desanimamos tan pronto, hermanos. Siguiente característica, hermanos, nuestro canto ya no es espiritual. Efesios 5:18, miren lo que dice. Nuestro canto ya no es espiritual. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Y en cuanto termina de decir eso, miren lo que dice. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Déjame hacerte una pregunta. ¿Este versículo describe la música que escuchas? Pues el domingo en la iglesia, pastor. ¿Este versículo describe la música que escuchas toda la semana? ¿O ya no es Biblia? No, con razón vivimos tan fríos espiritualmente, apáticos espiritualmente, porque estamos más llenos del mundo. Y es una pequeña influencilla ahí el miércoles y una chispita de verdad el domingo en la mañana, pero yo vivo igual. No solamente no es cantar música mundana, sino disfrutar cantar a Dios. ¿Le cantas a Dios, hermano? ¿Te gozas venir a la iglesia y cantar qué fiel es Dios, hermano? ¿Cuándo ha sido la última vez, hermano, que en nuestros ojos salió una lagrimilla por ahí? Te la quitaste rápido, pero Dios tocó tu corazón con un himno. Fríos, hermano. ¿Eres fiel al coro? Y lo hablo, yo ni siquiera he ido al coro, pero ¿eres fiel quien son parte del coro? ¿Cantas en la iglesia? ¿Ensayas con la orquesta? ¿Llegas temprano a la orquesta para orar y decirle, Dios, ayúdame a hacerlo lo mejor posible porque lo quiero hacer para ti? ¿Están afinando su instrumento en el tercer himno? ¿Cómo va a tener un corazón listo y preparado para cantarle o alabar a Dios, hermano? Número 5, la oración ya no es una prioridad en tu vida. ¿Cuándo ha sido la última vez que sacrificaste una hora para orar? Cada mañana es tu prioridad buscar el rostro de Dios, hermano. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 55:17. Salmo 55:17. Tarde, mañana, a mediodía, ¿qué iba a hacer el salmista, hermanos? Oraré. ¿Tú oras, hermano? ¿Tú crees que Daniel creía en la oración? Si vuelves a invocar a tu Dios, te vamos a aventar con los leones. Pues aviéntenme a donde quieran, pero yo jamás dejo de orar. Lo aventaron con los leones y él ahí hincado pidiéndole a su Dios. Y Dios lo salvó de todos los leones que querían matarlo. Y tú te escondes por una mosca porque no oras. Dios, no sientes que Dios está contigo porque no pasas tiempo con Él. Le tienes miedo a lo que sea. Cuando si oraras serías un guerrero de oración. No importa el león, no importa la prueba, Dios está conmigo. Pero no oras y tienes miedo de todo, hermano. Y es tu culpa, no es culpa de Dios. Daniel estaba dispuesto a ser castigado antes que dejar de orar. Satanás quiere mantenernos tan ocupados que no pasemos tiempo en oración y que dulce oración sea solo un canto, mas no una realidad. Punto número 6, falta de sacrificio.
Nuevamente, cristianos, les da pena cargar una Biblia. Algunos cristianos, hermanos, si salen a comer fuera de su hogar, les da pena inclinar su rostro y orar para bendecir sus alimentos, hermano. Así estés ahí parado echándote un hot dog, hermano, inclina tu cabeza y dale gracias a Dios, porque fue Dios quien te lo dio. No seas un ingrato malagradecido. Agacha tu cabeza y dale gracias a Dios. Luego, ¿por qué batallas para comer? Porque no le das gracias a Dios, hermano, y Dios te da hambre. Porque somos ingratos y luego te atreves a echarle la culpa a Dios cuando es tu culpa. Tu manera de ofrendar jamás afecta tu manera de vivir. Te gastas más en unos tacos que apoyar la obra de Dios. Primera de Crónicas 21-24. Dice la Biblia: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo. Fíjense lo que dice: ni sacrificaré holocausto. ¿Qué dice ahí? Bueno, ¿te has sacrificado para la obra de Dios? ¿Puedes voltear a tu alrededor y que tú hayas dicho: qué bendición que Dios me permitió comprar una banca? Comprar, no sé, hermanos, algo que voltees a tu alrededor. Apoyar de alguna manera la obra de Dios. Ver esa lona y ver que tu nombre ahí se repite unas cuantas veces. ¿Te has sacrificado por la obra de Dios? Nos cuesta cumplir con lo que Dios nos pide. Cuando la Biblia dice que debemos ir la segunda milla. Por eso vivimos un cristianismo mediocre, hermanos. No nos sacrificamos en ningún área de nuestra vida cuando Jesús dijo: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. La cruz es pesada, es incómoda, pero Jesús nos dejó el ejemplo aquí en la tierra, hermanos. Oramos sin ayunar, ofrendamos sin sacrificio, testificamos sin lágrimas. Con razón estamos como estamos, hermano. Nos cuesta trabajo en la invitación hincarnos en el altar, hermano. ¿Cuándo ha sido la última vez que has venido humildemente y te has arrodillado en el altar y le has dicho: Padre, perdóname? Ni modo que no hayas pecado esta semana, hermano. Nos pesa pararnos de la banca y dar 7 pasos para venir al altar. Y nos preguntamos por qué estamos como estamos. Dios tenga misericordia de nosotros. Una falta de pasión por las almas perdidas. Una indiferencia total, que todo el mundo se vaya al infierno. Es lo que tú estás diciendo cuando no estás dispuesto a dar un folleto, a darle 2 horas de tu semana a Dios, hermano, 2 horas. ¿Te importa tu ruta? Hay personas en su ruta que ya no van a su ruta. Hay capitanes de ruta que ya no van a su ruta. ¿Estás involucrado en una ruta? ¿Apoyas para pagar un transporte para traer otros a la iglesia? ¿Pasas por ellos? ¿Realmente creemos que nuestros vecinos sin Cristo irán al infierno? ¿Realmente crees que tu familia sin Cristo se va a ir al infierno? Vamos, eso está en la Biblia. Es nuestra responsabilidad y gran privilegio poder dar el mensaje de salvación, hermanos. ¿Qué fue lo que cambió nuestra vida? El Evangelio. ¿Qué es lo que necesita Irapuato y el mundo? El Evangelio, hermanos. Ahora, ¿cuál es la causa de la tibieza espiritual? Regresemos a Apocalipsis 3:17. Primero nos dice, hermanos, desde el 15: yo conozco tus obras, no eres frío, tampoco eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17. Porque tú dices, es fácil decir, tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad,
y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Su indiferencia espiritual provocó una ignorancia sobre su verdadera necesidad. Ni siquiera sabían cuál era su verdadera necesidad. La Odisea era conocido por tres cosas: su lana para hacer ropa, su oro y su medicina. Y Dios le decía, lo que más necesitan es el fuego por las cosas de Dios. Y ellos decían y creían estar bien. Escucha esto, hermanos. El cristiano tibio generalmente es el último en darse cuenta que es tibio. Te lo voy a repetir. El cristiano tibio generalmente es el último en darse cuenta que está tibio. Nadie es más ciego que el que no quiere ver. Versículo 22 dice la Biblia nuevamente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La autocompasión, la satisfacción. Hermanos, el cristianismo tibio siempre es un paso gradual. Se parece al problema de la iglesia de Éfeso, la primera iglesia. Vemos Apocalipsis 2:2. Apocalipsis 2:2, Dios dijo cosas buenas de la iglesia. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Versículo 3, voy a leer hasta el 4. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti, personalmente, que has dejado tu primer amor. Perdieron su primer amor, perdieron su entusiasmo. Aún amaban a Dios, pero no lo amaban como anteriormente lo amaban. Ahora, ¿cuál es la cura contra la tibieza espiritual, hermanos? Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Necesitaban el oro de la gloria de Dios pasado por el fuego. Guarda esto en tu corazón, hermanos. Si quieres saber qué tan rico eres, suma todo lo que tienes que el dinero no puede comprar y que la muerte no te puede quitar. Esa es la riqueza espiritual. Tesoros eternos, hermanos. Dios les decía que necesitaban vestiduras blancas, que fuera Dios quien los vestiera, porque ellos asumían que estaban bien vestidos, pero Dios les dijo, eres un desnudo. Necesitaban la vestidura de justicia. Dios sabía que el hombre natural o el carnal no recibe ni entiende las cosas que son del Espíritu. La conclusión, hermanos, del mensaje a la Odisea, versículo 19, miren lo que dice Dios tocante a un cristiano tibio. Yo reprendo y castigo a los que amo. ¿Quiénes? A los tibios. Porque Dios todavía ama al tibio, pero está enojado contra él. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La tibieza espiritual es un horrible pecado y es castigado por Dios. Y en ese versículo Dios nos llama al arrepentimiento, hermanos. El más grande mandamiento de la Biblia es amar a Dios con todo nuestro corazón. Por ende, el pecado más grande debe ser no amarle con todo el corazón, sino a medias. Indiferente. Vine a la iglesia, mi palomita, pero no hago nada por Dios. No hemos entendido la obra de Dios. Si no lo amo de todo el corazón, ¿estoy dispuesto a arrepentirme esta noche? En medio de todo lo que dijo el Espíritu a las iglesias, específicamente a esta que era tibia, le dice en el 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Qué bendición que él no se había apartado de la iglesia, pero estaba en la puerta. Usamos ese versículo para ganar un alma a Cristo, pero está fuera de su contexto cuando lo enseñamos así. Él estaba en la puerta de una iglesia tibia para que se arrepintieran. Y nuevamente Dios le habla a individuos, a personas, a cada uno de nosotros, hermano. Dios está tocando tu corazón esta noche. Estoy a la puerta y llamo.
para arrepentirnos de nuestra tibieza y apatía espiritual. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Qué hermosa invitación de parte de Dios después de un mensaje tan fuerte que le predicó a la iglesia en Laodicea, hermanos. Él está en la puerta y te está esperando esta noche, y Él desea entrar nuevamente a nuestra iglesia y sobre todo a tu vida y tu corazón, hermanos. El perdido para ser salvo y al tibio para animarlo y que regrese con fuego a las cosas de Dios. La pregunta es, ¿qué harás? ¿Qué harás? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si Dios habla a tu vida, el altar está abierto. El piano comienza a tocar. Si hemos tenido este pecado tan fuerte como la apatía espiritual, cuando el piano comience a tocar, el altar está abierto. Humillémonos delante de Dios y pidámosle perdón para que Él nos ayude, hermanos. Si tú te quedas en tu lugar, tú estás diciendo, pastor, yo estoy bien con Dios, yo traigo el fuego. Hermanos, ¿quién no necesita fuego de Dios? Si necesitamos una cosa es santificación. Si queremos algo es que Dios se agrade de nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Qué bendición que Dios no se había ido de la Odisea. Y tampoco Dios se ha ido de nuestra iglesia, hermano. Ni Dios se quiere ir de tu vida tampoco. El pecado de la indiferencia, la apatía espiritual, dile, Padre, perdóname. Perdóname, Señor, por preocuparme tanto en mí que me olvidé de ti. Y roguemos a Dios misericordia para que Él no se olvide de nosotros. Aquel versículo de Proverbios dice, yo me reiré de ti cuando te venga lo que más temes. Oh, Dios nos guarde. Dios, perdona mi indiferencia, perdona mi falta de entusiasmo, perdóname de pensar que estoy vestido cuando estoy desnudo ante ti. Perdóname que he sido un ciego, que no he visto las cosas como tú quieres. Pero las buenas noticias es que Él está en la puerta, hermanos. Él está tocando la puerta de tu corazón y la puerta de nuestra iglesia. Quiero ayudarte, quiero avivarte, quiero bendecirte, pero primero debes arrepentirte. La Biblia dice que si no nos arrepintiéramos, Él vendría y quitaría nuestro candelero. Dios nos guarde que así sea. Que Dios nos visite con un avivamiento, hermanos. Y lo hará con cristianos con un fuego para Dios. Un minuto más pasaremos en oración. Padre, venimos ante ti esta noche y nos humillamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón. Porque hemos caído en el pecado de la iglesia de la Odisea. Vidas apáticas, Señor, indiferentes hacia ti. Pero Padre, el día de hoy nos arrepentimos delante de ti y te pedimos que nos avives. Y así como Pablo le dijo a Timoteo que avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. Padre, sabemos que tu don ya está dentro de nosotros, pero solo te pedimos que nos mandes un soplo divino, Señor. Y que avives nuestro corazón, que avives nuestro fuego, que avives nuestro servicio a ti, que avives nuestra iglesia, Padre, para que tú nos bendigas y podamos seguir creciendo, Señor, primero espiritualmente y después que más personas te conozcan. Ayúdanos, Padre, por favor, a no vivir vidas apáticas, sino rendidas a tu voluntad, con temor tuyo, sirviéndote con temor y reverencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.